Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal, por supuesto, a través de IMEFI TV. Y el día de hoy es un gusto para mí saludar a mis compañeros de mesa. Luis, Jessy, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Bien, Alex, muchas gracias. Pues es un gusto volver a estar aquí en una nueva emisión y bueno, pues también tener como invitado especial al doctor Cárdenas. Qué gusto. Sí, igualmente, Alex, muchísimas gracias, amigos de Educarte Fiscal, sean bienvenidos a su nuevo programa. Y como bien comenta la maestra Jessica, en esta ocasión tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial para nosotros y yo creo que también para ustedes, muy reconocido, y reitero, un honor estar aquí al lado de él. Gracias chicos, por supuesto, ya me ganaron, ¿verdad? Siempre me andan regañando que me ando adelantando, pero bueno, en fin, ya lo dijeron mis compañeros, es por supuesto un gusto presentar al doctor Francisco Cárdenas Guerrero. Paco, un gusto que nos acompañes el día de hoy, sabemos que estás muy ocupado con tus múltiples ocupaciones, pero invariablemente agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes. El agradecido soy yo, qué gusto me da poder estar aquí con la invitación que me hicieron favor de hacer y yo con mucho gusto de compartir con ustedes esta mesa. La verdad es de que desde que nos conocíamos en la maestría, ya tenía tiempo que no los veía, me da mucho gusto verlos y sobre todo pues darme cuenta de lo que han crecido, de lo que han hecho, les felicito y pues la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias Paco, por supuesto, ya lo mencionaste, es un hecho que sus servidores fuimos alumnos del posgrado con el profesor, el doctor maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Sin embargo, bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a empezar el día de hoy. Siempre es nuestro interés traer temas que sean de utilidad para todos ustedes. Y el día de hoy no es la excepción, por supuesto. Vamos a hablar de la deducción de créditos incobrables. ¿Qué sucede? Nosotros como contadores, ¿a poco solamente necesitamos hacer un cargo a gastos con el abono a la cuenta por cobrar para que en este caso sea deducible? Entonces, empezando, Paco, si pudieras identificarnos o darnos luz en el sentido de qué debemos entender por una deducción de un crédito incobrable, o tal vez empezando porque es un crédito, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Pues estamos hablando de un derecho que tiene una persona acreedora de recibir de otra deudora una cantidad que puede corresponder a una operación de enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal, o que tan solo puede provenir de un mutuo, de una cantidad que le fue proporcionada y que dispuso de ella. La esencia de esto que tiene que ver, y vamos a ir platicando mucho sobre esta parte, la esencia de esto es que la ley reconoce esa deducción porque el ingreso se acumula en crédito. Al haber acumulado el ingreso en crédito, entonces nosotros tendríamos en determinado momento, si la cuenta ya va a ser incobrable, el derecho a deducirla. Así como en su momento se acumuló, tendríamos el derecho a deducirla. Cuando la ley refiere a un crédito, como ya lo comentamos, lo que es el crédito, va a traer como consecuencia o puede traer como consecuencia un impacto que tiene dos vertientes. La contable, que no tiene nada que ver con la fiscal. Entonces, en la contable hablamos de los instrumentos financieros que se deterioran. En materia fiscal hablamos de una deducción de un crédito incobrable. Entonces, eso es lo que conocemos como crédito, Alex. De acuerdo, Paco. ¿Algún comentario, compañeros? Sí, como lo comenta el maestro Alejandro, pues la parte de la ley en la deducción de créditos incobrables, nosotros recordemos que el 25 de la ley del impuesto sobre la renta fracción quinta nos dice que tenemos opción de deducir. En el 27 fracción 15 nos dice que tenemos requisitos y ahí es precisamente donde entra la deducción de créditos incobrables. Recordemos que esto es por historia también. Antes del 2022 tenía un tratamiento, desde mucho antes tenía un tratamiento, desde 1931 si no mal recuerdo, tenía un tratamiento especial, pero se ha ido modificando y el último importante fue en 2022. Antes del 2022, para que esta deducción pudiera aplicarse, recordemos que tenía la facilidad únicamente con que se metiera la parte del crédito pendiente, que se metiera una sentencia como tal, y esta ya podía proceder como una deducción. A partir del 2022 ya no es así, ya necesitamos que esta sentencia sea favorable. Y entonces esta modificación, maestro, la primera pregunta que yo tengo, Paco, es, yo he visto varios contadores, colegas, fiscales, abogados,
Muchos dicen, oye, si es en crédito, entonces únicamente es derivado de las cuentas de los clientes. Otros dicen, oye, pero si es en crédito y yo otorgué un préstamo entre nuestra holding, por ejemplo, o entre nuestro régimen opcional de grupos, hacemos un préstamo, pues también es un crédito. Claro. Hay quienes dicen únicamente son los clientes y hay quienes dicen no, también son clientes y las cuentas pendientes por cobrar. ¿Qué tienes al respecto, Paco? Muy interesante la pregunta. La ley no establece que el crédito haya sido acumulable. La ley simplemente dice que puedo deducir créditos incobrables y me dice los requisitos y el momento en que puedo hacerlos deducibles. Evidentemente que si yo presté dinero y no me pagaron, hay un menoscabo en mi patrimonio. Entonces ese menoscabo que tengo en mi patrimonio lo reconoce la ley fiscal y, en mi opinión, podría ser deducible. Voy a poner dos ejemplos. El del dinero me parece muy bien. Me presté dinero, no me pagaron y lo podría deducir como incobrable. Se cuestiona desde el punto de vista, primero, de que, pues es una operación diferente. Yo creo que si corresponde a la actividad en la cual prestaste, de la cual surge el dinero para poder hacer el préstamo, una moral, por ejemplo, que le preste a otra moral, evidentemente hay un menoscabo y en mi opinión sería deducible. Si hablamos de una persona física que tiene actividad empresarial y que de esa actividad empresarial realizó el préstamo, evidentemente sería deducible. Si hablamos del que no tenga una actividad empresarial, profesional, ni tampoco persona moral de título 2, pues no sería deducible. Ahora, si partimos de esa premisa de que va a haber un menoscabo en su patrimonio, pues el ejemplo es viable, es válido y deducible en mi opinión. Pero tenemos otra. A ver, ¿qué pasa si prescribe mi derecho a cobrarle al fisco? Tengo un saldo a favor, pasaron los 5 años, nunca solicité la devolución, podría ser deducible como incobrable. Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, o sea, no es un cliente, ¿no? Sí, simplemente es un menoscabo en mi patrimonio. Y si lo que grava renta es el incremento al patrimonio, pues el menoscabo en el patrimonio tendría que poderse deducir. Esa es mi teoría, ¿no? En cuanto a la deducción. No lo dice, ¿eh? No. Si te me dices, oye, el fundamento legal, ¿en qué paro? Sí, claro. No te lo voy a decir, ¿no? Porque no lo dice la ley. Por eso aclaré, no lo establece expresamente la ley como distinguir, ¿no? Es que precisamente por eso es que hice esa pregunta, Paco, porque yo lo veía y con algunos ya de renombre, entonces no voy a poner nombres aquí, pero ya reconocidos y decían, no, es que ¿sabes qué? No es. Y yo estaba en el supuesto de, a ver, pero si realmente proviene de una deuda, de una parte que yo ya no puedo cobrar, entonces realmente sí tendría que ser deducible. Por eso es que me atraviesa esta pregunta y la verdad es que hasta cierto punto fue muy personal, Paco. Muchísimas gracias. Jessie, no sé si tengas que comentar algo al respecto. No, ya está bien. Ok, bueno, a mí me gustaría comentar algo y creo que debimos de haber partido de esa... ya acabamos nosotros, ya que dice estamos... Alex, ya acabamos, dice Alex. Ya acabaron ustedes y yo todavía no empiezo. Sí, yo todavía ni empiezo, Paco, pero como dices tú, uno ve monte y se arranca, ¿no? ¿Qué sucede? La generalidad, los entes económicos y particularmente las personas morales del título 2, pues es muy común que celebren operaciones a crédito. Y lo pongo en términos simples y llanos. Una persona moral que vende a crédito por disposición fiscal debe de acumular ese crédito. Y cuando hablamos de acumular nos estamos refiriendo a que lo hayas o no lo hayas cobrado, tú ya tienes que pagar el impuesto correspondiente. Pero ¿qué sucede con una empresa común que da un crédito a 30 días y ese crédito no le es pagado en este caso por el acreedor, el que debe ese dinero? Entonces, ¿a qué se debe precisamente lo que estamos diciendo? A ver, yo vendo a crédito, acumulo y me pagan en 30 días. Perfecto, no hay mayor problema. Pero esta situación se da precisamente porque ese regreso de efectivo para extinguir la obligación no sucede. Es decir, yo acumulo como persona moral del título 2, pero no me pagan. Entonces llega un momento que vamos a tratar de hablar ahorita, precisamente cuando se da la prescripción o ¿cómo se llama? La imposibilidad práctica de cobro, precisamente cuando dice la autoridad, a ver, tranquilo, sí lo vas a poder deducir bajo ciertas condiciones, haciendo tal vez una separación de deudas pequeñitas,
hasta 5,000 pesos, deudas un poco medianas, hasta 30,000 pesos el valor de la UDI, o deudas más chonchas en términos comunes, ¿no? Pero ya estábamos hablando, el doctor Paco, y el maestro Luis precisamente, que nos decían, es que no necesariamente esa deducción de créditos incobrables se puede dar por un acto mercantil, es decir, por vender a crédito, sino pudiera ser en este caso por un préstamo, cualquiera de que sea, ¿no, Paco? Así es. Pero no te interrumpo, continúa. No. Es precisamente lo que quería comentar, porque no todas las personas que nos observan en este momento pues son diestros o duchos en el sentido de deducción de crédito. Yo hablo de crédito, pues ¿cómo? ¿Me deben o debo? ¿O es un crédito fiscal? No, es un crédito que se va a poder deducir por incobrable, es decir, porque nunca pudiste haber efectuado el cobro, con independencia de que tú lo deduzcas y posteriormente sí lo pudieras hacer efectivo, ¿no? Que lo cobres. Entonces, no sé si les parece bien que empecemos entonces a hablar un poquito de la fracción 15 del 27, en el sentido de ir clasificando este tipo de créditos entre los más pequeños y los más chonchos. No sé si... Muy bien, nada más quisiera un pequeño paréntesis para terminar, la idea que te estaba platicando con Luis, y que muy bien la concluiste, Alex. ¿Qué pasa con la contraparte? A ver, pensemos que yo tengo una cuenta por cobrar, persona moral. Alex es el deudor, persona moral, y no me paga. Y prescribe, y prescribe. ¿Es ingreso para él? Sí. Sí. ¿Y entonces por qué no va a ser deducción para mí? Fíjate. ¿No? Entonces, sí, a ver, y no hablo de simetría, porque sabes que el concepto de simetría no es un concepto constitucional ni legal, es un concepto teórico, ¿de acuerdo? Pero no es un concepto doctrinal, no es un concepto fiscal, que yo diga tiene que haber siempre simetría, porque puedo ponerles 3 ejemplos donde la ley no es simétrica, sí, aunque mucha gente cree que lo es, ¿no? Pero no es simétrica. En muchas cosas no, trata de serlo, cuando le conviene, cuando no le conviene. Pero aquí lo que digo yo es, pensemos del otro lado, ¿no? O sea, a ver, me cuestionan la deducibilidad, pero a ti no te van a cuestionar el que ya prescribió y que entonces es un ingreso acumulable. Entonces hay que pensarlo también desde esa perspectiva. Ok. Nunca he visto que la autoridad llegue y nos diga, no, ¿por qué estás acumulando, no? A ver, aclárame, porque no me casa el CFDI. No hay CFDI, no hay ingreso. Exactamente. Pero bueno, ¿quieren comentar Luis, ¿quieres comentar la fracción 15? Jessy, ¿quieres comentarla o la comento yo, como ustedes me digan? Sí, coméntala. ¿Sí? Sí, adelante, Okay. profesor. El invitado, por favor, ¿verdad? Bueno, hay 2 supuestos por los cuales podemos deducir los créditos incobrables, y la ley establece los 2 conceptos que marcaste, Alex: la prescripción y la imposibilidad práctica de cobro. En el mes en que prescriban, ojo, en el mes en que prescriban o en el mes en que se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. Entonces, si hablamos de prescripción, hablamos de una prescripción negativa. Prescribir significa extinguir obligaciones o adquirir bienes por el solo transcurso del tiempo. Esa es la prescripción. La primera, cuando adquiero bienes, se le conoce como positiva, y cuando extingo obligaciones se le conoce como negativa. Entonces, la prescripción negativa, por el solo transcurso del tiempo, me daría el derecho a deducir. La pregunta es, la prescripción, en muchas ocasiones, tiene que ser una prescripción que declare alguna autoridad. Aquí no se necesita que declaren la procedencia de la prescripción, simplemente por el solo transcurso del tiempo. Okay. Pero entonces aquí habría que ver, para poder entenderlo mejor, cómo operaría la prescripción. ¿En qué sentido? ¿Qué documento avala la cuenta por cobrar o el crédito? ¿Qué documento lo avala? ¿Una factura al por menor? ¿Una factura al por mayor? ¿Un pagaré? ¿Una letra de cambio? ¿Qué título de crédito? ¿O no tengo nada? O la pura factura que dice condiciones de pago 30 días. ¿Qué tengo? Dependiendo de lo que tenga, podremos ver en qué momento prescribe. Y en el momento en que prescriba, tengo la deducción. ¿De acuerdo? Entonces, así en términos generales, si decimos, es una factura al por menor, 1 año. Es una factura al por mayor, 10 años.
Es un pagaré, la acción cambiaria, 3 años. Una letra de cambio, acción cambiaria, 3. ¿Qué nos meteríamos? La acción cambiaria en la vía sumaria, porque si te vas a la ordinaria es más tiempo, pero la ley dice prescripción. Entonces tú dices la primera que aparezca, Sí. ¿no? Si me voy por la vía sumaria, por la acción cambiaria, 3 años, ¿no? Entonces con que transcurriera el tiempo de los 3 años del título de crédito o de lo que fuera, sería deducible. Muy bien, híjole, maestro Cárdenas, doctor, la verdad es que maravilloso lo que nos comenta. Ahí hay algo que yo quiero puntualizar cuando hablamos de la notoria imposibilidad práctica de cobro. Realmente, legalmente, doctor, no hay un fundamento, nos dejen una incertidumbre jurídica porque no existe algo que me diga, esto es tu notoria, y nos mete en otro ámbito. Porque, ¿qué pasa si se muere aquel que me debe? Claro. Ya hay otro concepto que entraría ahí. Y escuchaba apenas en el Colegio de Contadores, doctor, Sí. me hicieron favor de proporcionarme unos documentos en los cuales hay abogados hoy en día que están buscando la deducibilidad por prescripción, saltándose la parte fiscal en la cual se necesita la sentencia. Ahí yo, por ejemplo, yo platicaba con un colega ahí en la escuela y le comentaba, yo estoy totalmente en desacuerdo con esto, porque nosotros sabemos que el derecho común, el derecho fiscal, es calificador del derecho común. Entonces, si el derecho común se está avalando por la prescripción y el derecho fiscal todavía no tengo sentencia, no lo podría hacer deducible, Paco. Es que son dos cosas diferentes, creo yo. Okay. Porque platicábamos, una cosa es que yo lo quiera hacer deducible en virtud de prescripción y otra cosa es que yo lo quiera hacer deducible en virtud de notoria imposibilidad práctica de cobro. Cuando me voy por prescripción, voy a tener que esperar que transcurra el tiempo, pasando ese tiempo lo hago deducible dependiendo cómo la documenté. Eso es prescripción. Ahí no tiene nada que ver la sentencia, ni demanda, ni nada. Porque en la prescripción, como lo comentaba yo hace rato, no necesito la declaratoria de prescripción. La ley no me dice, siempre y cuando exista declaratoria de prescripción. ¿Qué es declaratoria de prescripción? Que yo le diga a un juez, le debía a Alex, y ahora ya me estoy riendo de él, dile que le debía. ¿Sí? Entonces, la sentencia dice, se declara la prescripción. Desde ese momento, Alex va a decir, adiós, yo busqué un juez. Es más, se las voy a poner más sencilla. Nada más que ya quiero ver quién lo hace, ¿no? Le puedo decir al SAT, querido SAT, te debo desde hace 6 años. Quiero que me declares la prescripción de ese crédito. Entonces, el SAT te tiene que contestar, te tiene que decir, ¿sabes qué? Pues sí, ya prescribió, ¿no? O si no, va a empezar a buscar forma de cobrártelo, ¿no? Pero bueno, si no, voy con un juez y le digo, pues, ¿sabes que ya prescribió la acción de cobro de la autoridad, ¿no? Y tengo una sentencia y eso me da certeza jurídica. Pero aquí en materia fiscal no la necesito. Transcurre el tiempo y se acabó, ¿no? Ahora, digo, no lo hice en su momento. Es más, no ha prescrito. Son 2 años, tengo un pagaré, no ha prescrito. No me voy por esa vía. Ahora me voy por la notoria imposibilidad práctica de cobro. Hasta 2021 era muy fácil, porque yo agarraba y presentaba la demanda de pago, cobrándole, le demando el pago, y en ese momento con tan solo presentar la demanda, era deducible. Sí. ¿De acuerdo? Hasta el 21. Sí. Era uno de los supuestos, porque la ley dice, se considera notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros casos, los siguientes. Y entonces me da ejemplos, el inciso A y el inciso B. Y en los ejemplos que me va a dar en el B, que estamos hablando, en el inciso B de la fracción 15 del artículo 27, señala, cuando exista sentencia definitiva favorable. Pero no solamente eso. La sentencia definitiva implica que ya no hay posibilidad de interponer medios de defensa, que ya se terminaron ya se agotaron todos los medios de defensa. Entonces ya el que me debe ya no puede argumentar nada, ya causó ejecutoria, ya no puede recurrirla, ya no puede pelearse. Pero ahí no terminó la ley. Y dice que exista resolución favorable, sentencia favorable definitiva, primero, y que se agote la gestión de cobro. Entonces ahí viene otro proceso, porque puede ser incluso otro juicio, a fin de ¿qué? De hacer valer la sentencia, de poder decir, a ver, ya tengo una sentencia, ya, ay, sí, le gané a Alex, ya te gané. Pues sí, pero ¿sabes qué? No tengo nada.
no tengo bienes. Entonces, tengo que demostrar que hice las gestiones de cobro, me llevo un actuario, y el actuario va y le busca los bienes. Entonces ya son dos cosas: sentencia definitiva favorable, gestiones de cobro agotadas, entonces ahora sí deducir. Okay. Por eso ahí sí aplica el presentar la demanda, el esperar el tiempo de la demanda, de la sentencia, que pueden pasar 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, son dos cosas distintas. Muy bien, Paco. Permíteme interrumpirlos, perdón, porque siempre el tiempo aquí se nos pasa volando y hoy no va a ser la excepción, al contrario, creo que pareciera que van 5 minutos. Vamos por favor a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. Hola, ¿cómo están? Yo soy el contador público certificado Hugo Humberto Urbán Caudillo y les invitamos al taller de IMSS Infonavit que se imparte por IMEFI. En este taller veremos de forma teórico-práctica, que es el objetivo de todos los talleres justamente, la aplicación de la normatividad relativa a la parte de las nóminas y en la cual buscaremos avanzar siempre y dar nuestras opiniones en los ejercicios teórico-prácticos, pero siempre fundamentados, siempre apegados a la ley. Por ello, recorreremos normatividad legal, reglamentos, circulares, acuerdos del Consejo Técnico, por supuesto, y normatividad supletoria, dentro de la cual destaca de manera muy relevante la Ley Federal del Trabajo, que es fundamento y es base para la aplicación de todos los temas que tienen que ver con las nóminas. Aplicaremos también y exploraremos los temas del cálculo de la prima de riesgo de trabajo, por supuesto las modificaciones que se dieron en materia del seguro de retiro si se tiene edad avanzada, sobre todo si se tiene edad avanzada y vejez, en el cálculo de las cuotas, y una infinidad de temas que esperamos tengamos el gusto de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el FONACOT? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el FONACOT a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar. Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o escríbenos a despacho@imefi.com.mx. La Videoteca IMEFI es un recurso que brinda acceso a una plataforma de capacitación en línea por 1 año, abarcando áreas como contabilidad electrónica, seguridad social, IMSS e Infonavit, fiscal, NIFS y PLD. Se asemeja a un servicio como Netflix, pero con la distinción del sello de IMEFI. Vas a encontrar diversos cursos grabados de las áreas anteriormente descritas. Con esta plataforma podrás estudiar a tu propio ritmo y descargar material por cada curso anunciado. Vas a encontrar más de 1000 horas de capacitación especializada con destacados ponentes y con la calidad que nos distingue. Recuerda que cada mes estaremos agregando nuevos cursos, así que siempre tendrás acceso a temas de tendencia. ¿Qué esperas? Adquiérela hoy mismo. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o envíanos un correo electrónico a cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues ya estamos de regreso y después de esta abrupta interrupción que hice a nuestro invitado y a mis compañeros, pues precisamente nos estaban ayudando a comprender mejor los términos precisamente de prescripción, imposibilidad práctica de cobro y bueno, y pues sin más, les retorno la palabra al doctor Francisco Cárdenas para que termine la idea que nos estaba comentando precisamente. Doctor. Gracias. Pues sí, les decía que ahí es un supuesto y la ley establece que ese supuesto aplica del inciso B de la demanda, la sentencia definitiva, cuando el crédito sea mayor a 30,000 UDIs, sí, que son como 250,000 pesos aproximadamente ahorita, a 30,000 UDIs. Pero señala otra como ejemplo. De hecho señala 3. Señala
cuando después de haber incurrido en mora transcurra un año, año. sin que el crédito haya sido cobrado, y estamos hablando de créditos menores a 30,000 UDIs. Entonces, en esa parte hay que estar atentos, porque hay gente que me dice, a ver, mira, no, pues ya pasó más de un año, dice después que transcurra un año, no, ya pasaron 3, 4, pues con mucho más razón lo puedo hacer deducible. No considero que sea así. La ley dice, en el mes en que se consuma la prescripción o en el mes en que se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. O sea que, y no hablaríamos de mes porque el impuesto se calcula por ejercicio. Sí, correcto. Hablemos del ejercicio. Pero si en ese ejercicio se cumplió el año y tú no lo hiciste deducible, en el año siguiente no lo puedes hacer ya. Ok. Tendrás que buscar otra notoria imposibilidad práctica de cobro, pero ya no el ejemplo que establece la ley. Ok. Sí, porque ya no entraste en el supuesto. Igual prescribió. O ya prescribió desde hace 3 años, ya llevo 8. Ya. Entonces, pues con mucho más razón lo puedo deducir. En el mes en que se consuma la prescripción. Entonces, a lo mejor aquí en la mesa podría caber otra pregunta en este supuesto, ¿no? Oye, ¿y si te presento una complementaria de hace 2 años atrás? Se reactiva. Y entonces digo, ok, se reactiva, pero en la parte que se modificó, pues podría ser viable, ¿sí? Pero si hablamos desde la perspectiva de que se trata de una opción, ya no la ejerces en su momento, ¿sí? Entonces, hay varios temas adicionales, ¿no? Que ya sería entrar en otro, Sí. en otra discusión. Pero aquí lo que trato de decir es de que tengamos cuidado para que se cumpla el año, Claro. ¿no? En ese mes en que se cumple el año, fiscalmente se hace deducible. Ahora, nada más para terminar esta parte, el inciso C es cuando la empresa exista sentencia que sea declarada en concurso mercantil o en quiebra. Cualquiera de las tres es lo que la ley da como ejemplos. Y terminó diciendo que independientemente de los ejemplos que establece la ley, nosotros podemos tener otras formas de demostrar que existe la imposibilidad práctica de cobro. Cuando una persona física me debe, esa persona falleció y entro a la sucesión y en la sucesión o no hay nada o no alcanzo, pues simplemente ya la misma sentencia me va a decir que ya no tengo de dónde cobrar. O si puedo demostrar que no tiene bienes, que murió y no dejó bienes, pues también. O incluso si vive y no tiene bienes, ¿cómo le puedo cobrar? Podré ejercer acción penal si es que procede o en su momento, no sé, pero fiscalmente ya no. El debo no niego, Pago no tengo y podría configurar. O sea que en este caso la ley es enunciativa, más no limitativa. Exactamente. O sea, nosotros podemos tener más ejemplos en la vida real que podrían ser aplicables. Y quisiera retomar el asunto con una pregunta, Paco, si te parece bien. Claro. El artículo 27, fracción tercera, nos dice que todas las deducciones deben estar amparadas con un CFDI. Y en la práctica me he encontrado cuando me hablan los clientes y me dicen, oye, ¿tengo que hacerme un CFDI a mí mismo? ¿O qué onda? Porque dice la ley que tiene que estar amparada. Entonces, ¿qué podríamos responderles en este sentido, Paco? Hay muchas deducciones. Yo siempre he pensado que el legislador pone como un buscapié en la ley y sabe que está mal y lo deja mal. Y lo sigue dejando. O sea, no mal. solo es que lo deja, sino que no le interesa arreglarlo. No, exactamente, no le interesa porque lo ocupa a su favor cuando le conviene. Es desafortunado que en nuestro país existe esta situación, desafortunado. Pero tenemos muchísimos ejemplos y de muchas cosas, ¿no? Los famosos 2,000 pesos del 27 tercera, ¿no? Sí. Para cheque nominativo. 2,000 pesos desde hace 20 años, ¿no? Sí. No sé cuántos años. 175,000 De para los deducción de agua. automóvil. Ni los bochos costaban. Y ya no hay bochos. Exactamente, ya no te alcanza ni para una bicicleta de carreras. Entonces, es algo que de verdad es increíble. Entonces, lo que yo digo es, hay muchas deducciones que no tenemos un CFDI y que sin embargo son deducibles. Una compra de mercancía al extranjero, no Invoice, tengo CFDI. más que un invoice o lo que se le parezca, y no tengo un CFDI. La pérdida cambiaria, no tengo CFDI. El ajustado por inflación, no tengo CFDI. Entonces existen una serie de deducciones que no tengo un comprobante porque la ley se generalizó. Se hubiera quedado, pero no quieren arriesgar nada, porque hubieran cambiado el texto del 27 tercera señalando que Salvo tengas ciertas. comprobante, no, decir,
que cuente con comprobante o documentación comprobatoria. Exacto. Ahí está la clave. Porque el comprobante es un CFDI en términos de código y la documentación comprobatoria no es un CFDI. Entonces todo lo demás que no entre en CFDI, que entre en documentación comprobatoria. ¿Y qué hacemos, Paco? Y perdón que te interrumpa, pero soy insistente. ¿Qué hacemos con esta autoridad hacendaria, autoridad fiscal, que se aferra a querer amarrar todas las cifras a efectos de CFDI? El CFDI es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y todo lo quiere amarrar. Es correcto. Y conocedora o no de lo que ahorita estamos mencionando, sigue insistiendo y nos manda diferencias o nos manda revisiones profundas, ahorita que están de moda las de diferencias de DIOT, donde ahora tenemos que, antes de mandar nuestra declaración, ir y consultar con nuestro proveedor. Sí. O con nuestro cliente, a ver qué es lo que puso para ver si lo hizo bien, ¿no? Y qué dice el cliente cuando nos habla: contador, tengo un aviso en mi buzón tributario, revíselo por favor. Y ya revisamos, ¿qué se le ocurrió ahora a la autoridad, no? ¿Qué tenemos que hacer, Paco, en ese sentido, cuando la autoridad está empecinada en amarrar las cifras, tanto de ingresos acumulables como deducciones autorizadas, a CFDI? Primero tendremos que buscar la legalidad, como siempre, ¿no? Decir, bueno, sí es verdad que el 27 lo establece de esa manera, pero por otra parte el artículo 25 me permite la deducción de un incobrable, y en esa deducción de un incobrable es imposible que alguien me expida un comprobante, que la persona que fue el deudor me expide un comprobante. Entonces, como hay imposibilidad, yo vería dos cosas. Uno, primero, demostrarle a la autoridad que no tendría fundamento para decirme quién lo debe de expedir, ¿sí? Hacérmelo a mí mismo no tiene ningún sentido. Ahora, ¿por qué no tiene ningún sentido? Porque ese comprobante, entonces me lo haría yo para cualquier tipo de deducción, aunque no fuera de las que puedo no tener CFDI. Lo ocuparía como una regla general, que no es el caso. Pero recuerden algo, y la autoridad tiene que estar consciente de eso. Tenemos en México el juicio de fondo, el juicio de preeminencia del fondo sobre la forma. Yo me iría por ahí, en caso ya extremo, ¿sabes qué? Me voy al juicio porque yo no puedo depender de un criterio de la autoridad cerrado cuando tiene que tener precisamente criterio para poder aplicar la disposición fiscal. Yo no me he encontrado en la práctica la autoridad que rechace una deducción de un ajuste anual por inflación porque no hay CFDI. No me he encontrado que rechace una pérdida cambiaria, pero te podrías encontrar con ese supuesto y otros más. Entonces la única situación sería defenderlo legalmente. Sí, si es que hay... ejercer los medios legales. Los medios legales, ¿no? Exactamente, esa sería la única forma de hacerlo. ¿Algún otro comentario? Y bueno, creo que también es importante mencionar que, ahorita que estás hablando del CFDI, Alex, pues tenemos que presentar a más tardar el día 15 de febrero, informarle a la autoridad precisamente esta parte de este crédito incobrable para que evitemos precisamente tener esas diferencias y que la autoridad pues de alguna manera pues no esté ahí duro y duro con esto, ¿no? Fíjate, es una formalidad muy importante, Jessy, ya en los minutos finales del programa. ¿Qué sucedería, Paco, Jessy, Luis, si este aviso no se le da a la autoridad? Ok, tengo la formalidad, tengo la sentencia legal de un juez, de una autoridad que me dice, tienes la imposibilidad práctica de cobro. Pues es prácticamente Pero no lo que nos comentaba Paco, ¿no? No podía hacerse deducible porque realmente ya agotaste tu posibilidad, tendrías que buscar otra para poder aplicarlo nuevamente en el... O sea que el no cubrir con una simple formalidad me hace acreedor a perder la deducción, sí, ¿no? Sí. Y para la autoridad sí, pero vuelvo a insistir, yo tendría la posibilidad de decir que es forma, no fondo. Lo que yo cumplí con la ley, lo que no cumplí es con la forma de presentar un aviso a la autoridad. Entonces, la autoridad tendría toda la facultad de negarme la deducción. Yo tendría que irme a otra instancia, ¿no? De fondo. Esa sería la situación. Pero aquí hay algo bien interesante que también debemos de comentar, creo yo. Esa disposición de presentar el aviso tiene dos situaciones. Una, solamente aplica cuando el deudor realice actividades empresariales. Si no, no. Solamente aplica en ese caso. Uno. Y dos, si yo opto o yo estoy obligado a dictaminarme para efectos fiscales, en la conciliación contable fiscal que presente el auditor que dictamina, se tiene por cumplir esa obligación. Ya no necesito presentar el aviso. Okay. Entonces, nada más para que le chequen esto, para puntualizar, porque sí, la ley establece que
siempre y cuando el deudor haya realizado actividades empresariales. Si quieres verlo, Luis, de favor, en la fracción 15, en el inciso A, en el último párrafo. El último párrafo del inciso A. En este caso se consideran incobrables en el mes que se cumple un año de haber incurrido su mora. Ese es el inciso A, ¿no? Ajá. El último párrafo de este inciso A. Sí, lo dispuesto en este párrafo será aplicable cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realice actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate. Entonces sería en ese caso nada más, si no les no. En los minutos finales del programa, Paco, solamente para puntualizar, yo tengo, vamos a ponerle nombre al chamaco, yo tengo ingreso acumulable de crédito por 1 millón de pesos y hago una deducción incobrable por 1 millón de pesos. El efecto aritmético es 0, pero realmente estoy recuperando el perjuicio que tuve en mi patrimonio o solamente recupero el 30%, que es lo que es la tasa del impuesto sobre la renta, ¿no? Recupero el 30% desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista fiscal sí recuperé todo, porque también cuando acumulé no pagué el 100% de lo que acumulé, pagué el 30% de lo que acumulé. Entonces cuando deduzco recupero el 30% de lo que deduje. Pero el perjuicio en mi patrimonio es otra cosa diferente, porque yo ya no recuperé la inversión que hice para comprar lo que estaba enajenando, en este caso, ¿no? Totalmente, solamente recupero el 30%. O sea, fiscalmente sí, pero financieramente ahora sí que terminé perdiendo, ¿no? Recuperé de los males el menos, como quien dice. Claro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues en los comentarios finales, en los minutos finales del programa me gustaría escuchar cuáles son sus recomendaciones para efectos de este tema. Entonces, Jessy, si eres tan amable, por favor. Pues bueno, de mi parte es importante que, cuando exista una cuenta por cobrar, pues tengan de alguna manera la sustentabilidad y la documentación comprobatoria para tratar de evitar pues precisamente esto, que en un futuro no tengan esa documentación y que al final del día pues no puedan hacer esa deducibilidad, de acuerdo a los requisitos que nos establece ley, que como ya lo acaba de mencionar el doctor Francisco Cárdenas, pues existen de forma y de fondo y habría que checar pues todas estos requisitos, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte es todo. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Luis. Sí, Alex, muchas gracias. Paco, la verdad es que nos has dado luz sobre este tema, muchísimas gracias. Y pues mis comentarios finales, amigos de Educarte Fiscal, es que, como bien lo comentó el doctor Paco durante la emisión, pues habría que hacer un análisis entonces de realmente qué me conviene más, si me espero a la prescripción o si me meto a los trancazos, ¿no, Paco? Realmente tengo que hacer el análisis, a lo mejor sin meterme puedo aplicar la prescripción, si me urge, a lo mejor no me espero a la prescripción o el tiempo es muy largo, entonces sí aplico la parte del cobro, de la sentencia. Entonces creo que eso, y también hay otra parte que no comentamos durante la emisión, y es que se tiene que dar aviso al buzón, a la autoridad. Al deudor. Al deudor, para que lo haga como lo considere como un ingreso, lo acumule precisamente, y también al buró de crédito, Paco, tenemos que avisar. Cuando es operación con público en general. Así es, cuando es operación con público en general se tiene que avisar. Y por mi parte sería todo. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa. Los veo en la próxima emisión. Muchas gracias. Paco, por favor, tus comentarios finales. Bueno, pues yo creo que aquí es muy importante que tengamos presente el momento en que se puede hacer deducible el incobrable, entender muy bien en qué momento para no perder esa oportunidad. En la parte de la prescripción me parece más importante también el hecho de mejor cobrarlo, ¿no? Claro. O sea, apostarle a que prescriba me convendría más mejor cobrarle. O sea, antes de que prescriba para tener el derecho de cobro, creo yo. Pero bueno, es importante ver que la prescripción es una herramienta, porque si me pasó en julio, ya prescribió, y en el año puedo aprovechar que ya prescribió para poder hacerlo deducible. Creo que también el último punto que quiero comentar es el documentar la cuenta por cobrar. La documento con un pagaré, la documento con un contrato, la documento con una factura. Yo no sugiero que se queden con la factura porque la prescripción son 10 años. Aunque tú puedes decir, bueno, me conviene desde el punto de vista de que van a tardarse 10 años en que prescriba mi derecho. Tengo más tiempo, pero tenemos que tener más certeza en menos tiempo.
Entonces yo creo que deberíamos de tener muy bien documentado, porque a veces ni eso lo podemos documentar correctamente. Esos serían los comentarios. Muchas gracias, Paco. Y bueno, pues no quiero despedir el programa sin comprometer al doctor Francisco Cárdenas para que nos pudiese acompañar en un programa futuro. Así que, Paco, la invitación está abierta. Ojalá que tengas el tiempo y no te hayas desanimado acompañándonos el día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes recomendarles precisamente pues que nos sigan. Tratamos siempre de brindar información que sea de utilidad para ustedes. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.